O sea, si les lanzan petardos de todos lados, pues... Luis 2, bienvenidos, saludos a Argentina. Ahí se acaba el mundo si se va la electricidad. Sí, en las ciudades sí, o sea... En menos de un día, o sea, ese mismo día, ustedes podrían comprar mariscos y productos de lujo a precio de saldo. Podrían comer ahí con un restaurante de 5 tenedores. Al día siguiente ya no, porque todo está ya, se tiene que tirar. Si en 2 días todavía no se fuera la electricidad, se volviera la electricidad, pues bueno, se agotarían los generadores de las empresas de material eléctrico y tal, o sea, los con más pasta comprarían generadores y toda la hostia, y los demás, pues si el alumbrado de las calles tampoco funcionara, lo cual sería bastante probable, pues sería un festín para los delincuentes, porque seguramente las alarmas y eso tampoco funcionaría. Entonces, bueno, ya a partir de ahí, bueno, supongo que sería cuestión de tiempo de que volviera. Si es un fallo, si solo es un fallo informático, bueno, en unos días, pues claro, antes no había ordenadores, y lo que pasa que, claro, han hecho el sistema, o sea, con los contadores inteligentes y toda esa mierda, de que solo pueda funcionar con ordenadores, ¿no? Entonces, y las centrales atómicas quedarían sin refrigeración. Eso no lo sé. Bueno, seguimos. Bueno, ¿qué más teníamos? Sigue el show en Gaza. Bueno, estos son... Vídeo deja ver soldados israelíes encendiendo las posesiones de una familia palestina asesinada o desplazada para destruir su casa. O sea, para que los familia de esta gente o otra familia o lo que sea no se puedan meter en la casa, ¿no? O sea, yo siempre digo, cuando algunos dicen, no, es que hay que hacer una investigación a los crímenes de guerra de Israel y nos... Pero ¿qué investigación necesitas hacer? Pero si está todo claro, si ellos mismos lo graban y lo suben a las redes sociales,
¿Qué quieres investigar? Si ellos, y cuando va la prensa occidental, que no tiene ninguna sospecha de ser antisemita ni anti-israelí ni nada, dice, no, no, sí, vamos a ver si matamos a niños y tal, porque sí, nos lo pasamos bien y no sé qué. O sea, bueno, en fin, vamos a ver el vídeo. Ahí está, encendiendo el fuego. Y el otro le ayuda. Pone ahí una almohada para que se queme. Y ahí otro, o sea, típica técnica de pirómano, ¿no? Encender fuego en varios lugares para que por si se apaga el fuego, que el otro foco. Bueno, y esto parece que está. Bueno, aquí tenemos a otro disparando un mortero contra civiles. كفري إلي Lo dispara contra esa gente que estaban en la playa. Pues no sé si estarían pescando, simplemente bañándose. De hecho, ahí está. El ejército israelí aprueba sorprendentemente la violencia gratis para todos en Gaza. Al Jazeera emitió varios preocupantes Al Jazeera emitió varios preocupantes vídeos de lo que fue descrito como ejecuciones sumarias el mes pasado. En los videos, soldados israelíes son vistos disparando contra palestinos caminando cerca de una carretera en la costa, en la franja de Gaza, en 3 ocasiones diferentes. En todos los vídeos los palestinos aparecían desarmados y no significaban ninguna amenaza inmediata a los soldados. Imágenes como estas son poco frecuentes por las grandes restricciones a las que se enfrentan los periodistas en esta área y el constante peligro para sus vidas. Pero estas ejecuciones que parece que no tenían ningún motivo racional, están apoyadas por los testimonios de 6 soldados israelíes que hablaron a entrevistadores después de ser relevados del servicio activo en Gaza en los meses recientes. El testimonio de los 6 soldados corrobora los testimonios de testigos palestinos y médicos durante la guerra entre Israel y Hamás. Según los soldados, ellos estaban autorizados a disparar contra los palestinos cuando
cuando quisieran, incluyendo a civiles. Todas menos una de las 6 fuentes hablaron bajo la condición de anonimidad. Ellos discutieron, declararon cómo la Fuerza de Defensa israelí a menudo ejecuta a civiles palestinos solo por entrar en una área que los militares consideran una área prohibida. 2 de los soldados también testificaron que esta brutal testificaron sobre la brutal política de incendiar casas palestinas después de ocuparlas. Varias fuentes hablaron de la habilidad de disparar sin restricciones, de cómo la habilidad de disparar sin restricciones les daba a los soldados la habilidad de liberar el estrés y la energía acumulada por la rutina diaria. Un reservista que sirvió en el norte de Gaza, dijo que algunos soldados quieren experimentar el evento en su totalidad. A menudo disparó algunas balas sin motivo y estos incidentes fueron reportados como fuego normal, un nombre en clave para decir que estoy aburrido y por eso disparo. Otro soldado que sirvió en las fuerzas regulares en Gaza durante meses, incluyendo en sus batallones del centro de comando, explicó que ellos tenían total libertad de acción. En Gaza los soldados israelíes eran libres de disparar aunque solo tuvieran el mínimo sentimiento de estar amenazados o de no estar amenazados como esos de la playa, ¿no? Añadió que cuando los soldados ven a alguien acercándose, ellos tienen permiso para disparar al centro de su cuerpo, no en el aire, o sea, no en los brazos o las piernas, no, o sea, en el cuerpo o la cabeza, ¿no? Los soldados podían disparar a cualquiera, desde una niña pequeña a una anciana. Bueno, ya os hacéis la idea, ¿no? Bueno, está pasando lo que todo el mundo se temía, o sea, ya empiezan a... Sí, a Netanyahu no le importa más que su poder. No, es todo el sistema. O sea, ahora los gringos quieren sacar a Netanyahu y poner a Benny Gantz. Bueno, ya verás tú que, o sea, Benny Gantz dirá, pero es que Benny Gantz es más moderado que Netanyahu. Y bueno, si Netanyahu se carga a la gente por miles, ahora Benny Gantz se los va a cargar por cientos. Y dirán, pero ¿ves? Es más moderado. Mira, ahí está. Esto lo votaron... Esto lo votaron hace poco. Ahí está. El Knesset de Israel aprueba una resolución contra el Estado palestino.
¿Y a que no sabes quién votó a favor? Benny Gantz. O sea, Benny Gantz es más moderado en el sentido de que, bueno, pues si Netanyahu, o sea, si Netanyahu quiere cargárselos a todos ya, pues Benny Gantz lo quiere hacer como más disimuladamente, ¿no? Que no se note tanto, que en un periodo más largo, ¿no? Los asesinatos los repartimos en un periodo más largo y así pues no se nota tanto, ¿no? Y él queda como el guay, que es el moderado, el guay, ¿no? Bueno, el Parlamento israelí, Knesset, ha aprobado una resolución rechazando el establecimiento de un Estado palestino. Claro, si no, no pueden meter ahí los asentamientos. La resolución presentada por la oposición derechista, el partido de la oposición derechista Nueva Esperanza, fue aprobado por 68 votos a favor y 9 en contra el miércoles por la tarde. El Knesset de Israel se opone firmemente al establecimiento de un Estado palestino al oeste del Jordán. El documento lee. Dice, también argumentaba que el establecimiento de un Estado palestino supondrá un daño, un peligro existencial a Israel y perpetuará el conflicto israelí-palestino y desestabilizará la región. A ver, si Siria, Jordania, Líbano, Egipto y Arabia Saudita no son un peligro para Israel, porque un estado que sería más pequeño que todos estos que he nombrado iba a ser un peligro para Israel? Bueno, el presidente del partido Nueva Esperanza, Gideon Sa'ar, dijo que la resolución da una señal a la comunidad internacional para que presiona para imponer un Estado palestino a los israelíes. El voto llega antes de que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu visite los Estados Unidos para dirigirse a la sesión conjunta del Congreso y reunirse con el presidente Joe Biden, que repetidamente ha apoyado la solución de dos estados al conflicto palestino-israelí. La ha apoyado, pero de boquilla nada más. La medida fue intencionada como una manera de aplicar presión sobre Netanyahu, porque él seguramente se enfrentará a la presión y oposición de funcionarios de Estados Unidos para que acepte un trato que podría incluir futuras discusiones sobre la soberanía palestina, dijo el Jerusalem Post. Se estaba refiriendo a intentos por los Estados Unidos de hacer de intermediario en un trato entre el grupo de resistencia Hamas e Israel, que resultaría en el final del conflicto de la guerra genocida del régimen en la Franja de Gaza. Israel empezó su... Bueno, eso ya lo sabemos, ¿no?
Bueno, en la franja de Gaza, perdón, en Cisjordania la situación no es mucho mejor. Colonos judíos allanan el camino para anexarse Cisjordania. A ver, lo que necesito aquí. Todos los piojosos aprueban a Netanyahu, claro. Juan Araujo, bienvenidos, saludos a Perú. Y el estúpido de Milei nos metió en una guerra que no tenemos nada que ver. Nah, él ahora ha nombrado a Hamas como terrorista y tal, pero no, él en las Naciones Unidas y todo el rollo apoyará a Israel 100%. Pero, de ahí no pasará. Si Argentina para Israel es un cero a la izquierda. A ver, lo que necesito aquí es que yo pueda ver el chat. Ok. Colonos israelíes están aumentando la violencia apoyada por el Estado y las ambiciones de anexión en la Cisjordania ocupada. Explotando, Trump es tu presidente, el mío no. Explotando la distracción del mundo con la guerra de Gaza para legalizar sus asentamientos, robar tierras y avanzar en la limpieza étnica contra los palestinos. Yunuen, bienvenidos, saludos a México. Claro, todo el mundo mira a Gaza y ahora ellos aprovechan. Mientras la atención del mundo ha sido desviada a la imparable ofensiva militar de Tel Aviv en Gaza, el movimiento de colonos israelíes ha aumentado la violencia aprobada por el Estado en la Cisjordania ocupada. Aprovechándose de esta distracción, los colonos judíos han intensificado sus ataques, culminando en la reciente legalización de cinco asentamientos por el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu. Este movimiento es parte de una estrategia calculada para la expansión de los asentamientos y la limpieza étnica, allanando el camino para la eventual anexión formal. El gobierno de ocupación ha aprobado medidas propuestas por el ministro de Finanzas de extrema derecha, Bezalel Smotrich, para legalizar los asentamientos. Iniciar la... ¿Cómo se llama esto? Iniciar la mudanza de cientos de miles de colonos más
y imponer sanciones contra la autoridad palestina en Cisjordania. Smotrich, que él mismo es un colono ilegal en Cisjordania, ha dicho que estas medidas allanarán el camino para la introducción de millones de nuevos colonos. Criticando la expansión de los asentamientos a una velocidad récord, el jefe de derechos humanos de las Naciones Unidas, Volker Turk, condenó la decisión israelí en marzo de construir 3.476 casas adicionales para colonos en Cisjordania. En esta nueva realidad, después de la avalancha de Al-Aqsa, los asaltos contra hogares, negocios y la población palestina en general por parte de colonos violentos ha llegado a un nivel sin precedentes. En un informe de abril, Human Rights Watch documentó la violencia extrema. Colonos israelíes han atacado, torturado y violado a palestinos. Han robado sus pertenencias y su ganado. Los han amenazado con el asesinato si ellos no abandonaban el territorio permanentemente. Además, han destruido sus casas y sus escuelas bajo el encubrimiento de las hostilidades en Gaza. Desde el comienzo de la guerra en la Franja de Gaza, 540 palestinos han sido asesinados en Cisjordania, docenas de ellos por colonos israelíes que asaltan pueblos indefensos bajo la protección del ejército de ocupación. Además, las milicias llamadas escuadrones de defensa, compuestas por colonos y apoyadas por el Estado israelí, han sido suministradas con 7.000 rifles después de que después del 7 de octubre. Con estas armas, ellos inmediatamente empezaron la limpieza étnica de miles de palestinos en 16 comunidades agrícolas localizadas en Hebrón. Además de otras 4 comunidades cerca de Ramallah. Ubay al-Abudi, director del Centro Bisan para Investigación y Desarrollo, ha dicho a The Cradle: lo que ha pasado desde el 7 de octubre es que el orden general del ejército israelí se ha colapsado. Así, cualquier acción de cualquier soldado no es solo permitida, pero es animada contra los palestinos. Así, si tú miras esto desde una perspectiva histórica, es una continuación e intensificación. Ellos ven que el mundo está ocupado con lo que está pasando en Gaza. Por eso están implementando sus planes para echar a la gente de sus tierras y reemplazarlos con colonos judíos. Un informe investigativo publicado por la prensa israelí indicó que desde que la operación de resistencia de Hamas empezó, el ministro de Seguridad israelí, Itamar Ben-Gvir, ha ordenado a la policía que
dejen de hacer cumplir la ley sobre los colonos de Cisjordania. Este aumento en la expansión de los asentamientos, la anarquía y la violencia ilegal de los colonos también encaja en lo que parece ser un esfuerzo acelerado de anexarse grandes extensiones de Cisjordania. En febrero, un documento presentado por Netanyahu a su gabinete de guerra titulado El día después de los principios de Hamás decía que Israel debía tener una soberanía completa sobre todos los territorios al oeste del río Jordán. Aunque el estado de ocupación ha fracasado abismalmente en derrotar la resistencia palestina en Gaza y el proyecto de anexarse el territorio costero de Gaza con cualquier apoyo internacional parece reducido, el movimiento de colonos sionistas que actualmente controla la coalición gobernante de Netanyahu está aprovechando la oportunidad para conseguir muchos de sus objetivos en el área que ellos ven como su patria, la patria bíblica de Israel. Israel recientemente ha implementado una decisión primero anunciada por los militares el 29 de mayo de transferir la responsabilidad de docenas de administraciones civiles, del ejército a funcionarios que trabajan en el Ministerio de Defensa israelí bajo la autoridad de Smotrich. Esto siguió una decisión de Tel Aviv para empezar a cambiar la estructura oficial de gobierno de Cisjordania, transfiriendo los poderes administrativos de control militar a control civil, en esencia un paso hacia declarar Cisjordania una parte de Israel. Actualmente hay 146 asentamientos israelíes y 191 enclaves de colonos en la Cisjordania ocupada, que controlan alrededor del 46% del territorio. Casi todos estos asentamientos judíos están situados en lo que se conoce como la área C, que es más o menos el 61% del territorio y que está bajo control directo de las fuerzas de seguridad israelí y control administrativo bajo los acuerdos de Oslo de 1995 firmados con la Organización de Liberación Palestina. O sea, 46% está bajo control de los colonos y otro 15% bajo control del ejército, ¿no? O sea, bajo control palestino queda el 39% del territorio
Las recientes medidas en Cisjordania son parte de una propuesta del movimiento de colonos de 2017 llamada Plan Decisivo, que tiene como objetivo doblar la presencia judía en el territorio. Aunque el plan no fue aplicado en aquel momento, la guerra en Gaza ha dado las condiciones oportunistas para implementarlo y las medidas necesarias para facilitar la anexión de Cisjordania. Bueno, aquí está. La Corte Internacional de Justicia ratifica carácter ilegal de asentamientos israelíes en Palestina. Si la tierra prometida sí. Amigos, mi México hacia una dictadura en dado viene achicoplado. Que habrá cambio de leyes a la Suprema Corte de Justicia. Saldrán las empresas corriendo. El México que conocimos no existirá. El gobierno con su morena nos ha acabado poco a poco, la rana casi se coció ni patalea. Bueno, ella siempre ha dicho que ella no se siente judía, que no sé qué, no sé. Pero nunca te fíes de un judío. Ok. La CIJ ha ratificado este viernes el carácter ilegal de la política de asentamientos implementada por el régimen israelí en los territorios palestinos ocupados. En respuesta a la petición formulada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2022, la Corte Internacional de Justicia CIJ ha considerado que la política de asentamientos de Israel en la Palestina ocupada viola el derecho internacional en relación con la Cuarta Convención de Ginebra sobre el desplazamiento forzado de personas. Asimismo, el Tribunal Internacional ha cuestionado la legitimidad de esta práctica en lo referente a la explotación de los recursos naturales de estos territorios y la imposición de leyes israelíes sobre los mismos.
lo cual es constitutivo de un esfuerzo de anexión y contraria al derecho internacional, ha manifestado la Corte. La CIJ ha señalado en su decisión sobre la legalidad del gobierno israelí en Cisjordania y Jerusalén Este al-Quds que existen amplias pruebas de que el régimen de Tel Aviv proporciona incentivos a su población para que se traslade a los territorios palestinos y que además legaliza regularmente los puestos de avanzada establecidos en desafío de su propia legislación interna. De acuerdo con la Corte, la naturaleza de los actos de Israel, incluido el hecho de que frecuentemente confisca tierras tras la demolición de propiedades palestinas para reasignarlas a asentamientos israelíes, indica que sus medidas no son de carácter temporal y por lo tanto no pueden considerarse permisibles en virtud del Cuarto Convenio de Ginebra. La CIJ también ha denunciado fracaso sistemático de las autoridades sionistas a la hora de impedir la violencia de los colonos israelíes contra la población palestina en el territorio ocupado de Cisjordania. En resumen, el Tribunal de la Haya ha afirmado que los asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este y el régimen asociado a ellos se han establecido y se mantienen en violación del derecho internacional, políticas y prácticas diseñadas para tener un carácter indefinido que provoca efectos irreversibles en los territorios ocupados. La Corte subraya que el mantenimiento y la expansión de los asentamientos, la construcción de infraestructura asociada y el muro de seguridad, la explotación de los recursos naturales, la proclamación de Al-Quds Jerusalén como capital de la entidad sionista, entre otras acciones legales, equivalen a la anexión de grandes partes del territorio palestino ocupado. Contrario, por tanto, a la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Por último, la CIJ ha declarado además que Gaza es parte integral del territorio ocupado por el régimen israelí y forma una única unidad territorial con Cisjordania y Jerusalén Este. De acuerdo con la lectura pronunciada por el presidente del tribunal, Nawaf Salam, la Corte Internacional de Justicia abrió en febrero una serie de vistas en torno a la petición presentada en diciembre de 2022 por la Asamblea General de la ONU para que comunicara una opinión formal sobre los asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada. Es la segunda vez en la que la CIJ, a petición de la Asamblea General de las Naciones Unidas, tiene que pronunciarse sobre la situación en los territorios palestinos ocupados. La primera vez tuvo lugar en 2004, cuando falló que el muro de separación construido por Israel en la Cisjordania ocupada violaba el derecho internacional y pidió su derribo, aunque este aún sigue en pie. Bueno, os dais cuenta de que, o sea, ellos... O sea, declaraciones. El Consejo de Seguridad, el Tribunal de la Haya, el Borrell, los rusos, los chinos, incluso Biden ha dicho que la guerra tiene que terminar y todo el rollo, pero con declaraciones no se llega a ninguna parte. Y claro, un tribunal de la Haya que no tiene ninguna manera de hacer cumplir sus órdenes, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Y la única manera de cumplirlo sería enviar ahí una fuerza internacional y todo eso. Sí, buena suerte con eso. O sea, para eso se necesitaría una resolución del Consejo de Seguridad y ya sabemos lo que pasa. O sea, ahí está Estados Unidos. El payaso del Biden. This war must stop.
así con los ojos medio cerrados como habla, no sé. ¿Quieres que se termine la guerra? Pues deja de mandarles armas. Deja de mandarles armas, que bueno. Estos cabrones, aunque Estados Unidos dejara de mandar armas, tienen pasta suficiente para comprarlas en el mercado negro o donde sea, ¿no? Pero bueno, ya lo tendrían más difícil, ¿no? Pero por lo menos cumple, o sea, practica lo que predicas. En fin, me haría musulmán y si me matan me iría... en el paraíso dicen que si tú mueres defendiendo al Islam y todo este rollo, son 75 vírgenes que te dan y no sé qué rollo más, ¿no? Si te quieres creer eso, pues... Aunque bueno, algunos dicen que es más un cuento de los extremistas y tal, ¿no? Ok. Bueno, así pues no es raro que la resistencia continúe, ¿no? Hoy han habido misiles desde Yemen. Tras penetrar las defensas de Israel, un dron Samad 3 lanzado por fuerzas hutíes impactó en Tel Aviv. Un dron Samad 3 lanzado por las fuerzas hutíes en Yemen impactó hace unas horas contra un edificio residencial en la ciudad de Tel Aviv. Mira, pues así por lo menos podrán experimentar un poquito de lo que se experimenta en Gaza también, ¿no? Aunque solo sea un 1%, pero lo van a experimentar, ¿no? El sorpresivo ataque que ocasionó un fallecido y 8 heridos, o sea, un fallecido y 8 heridos. Cada vez que los narizotas meten un pepinazo en Gaza, estamos hablando de mínimo 15-20 muertos. O sea, un muerto, 8 heridos. Eso no es nada, brother. Está siendo investigado por las fuerzas de defensa de Israel, ya que el vehículo aéreo no tripulado fue detectado, pero no se elevaron alarmas ni se tomaron medidas para su derribo. Conforme a lo expuesto por el portavoz Ratem, Daniel Ratem, si será algún título al cargo, Daniel Hagari, sobre el ataque con vehículo aéreo no tripulado perpetrado hoy en Tel Aviv, las fuerzas de defensa de Israel, FDI, están analizando paso a paso cómo se fueron dando los hechos a los fines de determinar las razones de por qué no se activó el sistema de defensa que hubiera dado alarma a la población y permitido el derribo del dron hutí. El reciente ataque es considerado como una notable falla en el sistema defensivo de Israel, ya que el vehículo aéreo no tripulado logró atravesar las distintas capas de protección y alcanzar una de las ciudades más importantes del país. Autoridades locales también mencionaron que el vehículo aéreo no tripulado ingresó a territorio israelí desde el oeste en dirección al mar. Los restos del dron hallado tras el ataque fue inicialmente identificado como un Samad 3, modelo fabricado por Irán y entregado a las fuerzas hutíes. El portavoz de la FDI aclaró que no es un dron stealth, pero sí podría tratar
de una nueva versión a la cual se le realizaron modificaciones para extender su rango de ataque. Por su parte, el portavoz hutí Yahya Saree reivindicó la autoría del ataque en un comunicado publicado en la red social X. El ataque forma parte de la campaña de represalia de los hutíes por la invasión de Israel a Gaza y por los recientes ataques de las FDI contra las estructuras de mando político y comando militar de Hamás y los adversarios en la región. Vale recordar que no es la primera vez que las fuerzas hutíes lanzan un ataque con drones y misiles contra Israel. Sin embargo, en otras ocasiones se logró interceptar exitosamente a casi todas las amenazas a grandes distancias de ciudades como Tel Aviv, particularmente la ciudad costera de Eilat, a orillas del Mar Rojo, ha sido una de las urbes que ha visto más próxima a estos incidentes. En su parte de prensa, el Ratem Daniel Hagari también destacó que Israel está peleando una batalla con múltiples frentes, mencionando a Hamás en Gaza, a Hezbollah en el Líbano, grupos insurgentes en Siria e Irak y a los hutíes en Yemen. También recalcó la responsabilidad de Irán en este conflicto, ya que es el principal promotor al entregar armamento y financiar a muchos de estos grupos. Al cierre de sus declaraciones, el portavoz de la FDI expresó que continuarán realizando todos los esfuerzos para proteger a la población israelí y sus fronteras. Estamos evaluando la situación y tomaremos las acciones necesarias para proteger a nuestro país, concluyó Hagari. Esta última frase lleva a especular que en corto plazo se podría dar una respuesta de las FDI contra los hutíes, acciones que sin duda continuarán elevando las tensiones en la región. Ahí está el dron. Bueno, mejor, es lo que se merecen. O sea, se merecen no se merecen que les lancen 1000 como estos. Una potente explosión sacude el centro de Tel Aviv. El ataque llevado a cabo con un avión no tripulado suicida alcanzó un edificio cercano a un anexo de la Embajada de Estados Unidos en Tel Aviv y dejó un militar muerto, varios heridos y muchos daños materiales. Las Fuerzas Armadas de Yemen reivindicaron el golpe. La Fuerza Aérea de Drones de Yemen llevó a cabo una operación militar cualitativa dirigida a uno de los objetivos importantes en la región ocupada de Jaffa, lo que ahora se llama Tel Aviv israelí. La operación se llevó a cabo con un nuevo dron llamado Jaffa, que es capaz de eludir los sistemas de intercepción del enemigo y no puede ser detectado por los radares. Así que la operación ha logrado sus objetivos con éxito. En reacción, el portavoz del ejército israelí en rueda de prensa afirmó que en el ataque se empleó un dron muy grande, capaz de recorrer grandes distancias y no tuvo otra opción que aceptar los defectos de los sistemas de defensa del régimen. Durante el incidente no se activó ninguna advertencia y todavía estamos investigando profundamente lo sucedido. Quiero enfatizar que nuestra defensa no es impenetrable. Estamos reforzando nuestras patrullas aéreas y la defensa de todo el espacio aéreo. No han sido pocas las operaciones de represalia yemeníes contra el régimen sionista. Sin embargo, esta última es la acción de más largo alcance que realizó el ejército de Yemen y causó gran conmoción entre los israelíes.
Bueno, estaba profundamente dormido y, como decía, vengo de Cefat, así que conozco los sonidos de los cohetes y siempre dormíamos entre las sirenas y los sonidos de los cohetes, pero este sonido nunca lo había escuchado antes. Me desperté porque los temblores parecían los de un 747 que se acercaba. Luego vino la explosión. Todo estalló en la habitación, las ventanas, y cayeron las cosas del techo. Nada pesado, pero había muchos pedazos. De esta forma, Tel Aviv ya se muestra como una zona insegura para los israelíes, mientras que las Fuerzas Armadas de Yemen han afirmado que esta ciudad será un objetivo principal dentro del alcance de sus armas y han asegurado que seguirán atacando al enemigo sionista hasta que el régimen de Tel Aviv pare su guerra genocida contra la Franja de Gaza. William Urquijo con información de Hayan Chokri, Hispan TV Noticias. Con un avión no tripulado suicida atacó el centro de Tel Aviv. El hecho dejó a un soldado israelí muerto y varios heridos y además provocó serios daños materiales. Según los medios citados por la policía sionista, la explosión se produjo en un edificio la madrugada del viernes y cerca del consulado de Estados Unidos en Tel Aviv. La operación se llevó a cabo con un nuevo dron llamado Jaffa y se activaron las alarmas aéreas. Las alarmas aéreas no se activaron antes del ataque. El portavoz del ejército israelí, de hecho, afirma que el ataque llevado a cabo desde Yemen a unos 2.000 kilómetros de distancia y además reconoce la debilidad de su sistema de defensa. Durante el incidente no se activó ninguna advertencia y todavía estamos investigando profundamente lo sucedido. Quiero enfatizar que nuestra defensa no es impenetrable. Estamos reforzando nuestras patrullas aéreas y la defensa de todo el espacio aéreo. Bien, vamos a quedarnos en este tema. Tomamos contacto de inmediato con Alberto García Watson, analista internacional desde Málaga. Le agradecemos obviamente que nos responda al llamado. ¿Cómo estás? Gusto de saludarte. Alberto, ¿me escuchas bien? Sí, te oigo perfectamente. Ya, perfecto. Entonces, te llevo a este tema que hemos estado revisando durante la jornada. Un soldado israelí muerto y varios heridos, además de los daños materiales que se informaban también a través de las autoridades israelíes. Esto lo deja un avión no tripulado suicida yemení que fue dirigido a Tel Aviv, al centro de Tel Aviv. El dron se denomina Jaffa y fue reivindicado por las fuerzas yemeníes esta acción. Israel ha expresado que no se activó ninguna advertencia previo al ataque. Y allí quiero preguntarte, ¿qué deja ver este hecho en particular? ¿Qué pasa con el informe del portavoz del ejército israelí que enfatizó efectivamente que su defensa no es impenetrable? Bueno, pues lo que ciertamente ha pasado es lo mismo que pasó el 7 de octubre pasado, cuando las fuerzas de seguridad israelíes tampoco pudieron identificar previo el ataque de las brigadas Al-Qassam de Hamas, o lo que vimos hace tan solo un mes, el 18 de junio pasado, cuando un dron de Hezbollah pudo recorrer cientos de kilómetros de la costa israelí, especialmente por encima de Haifa, identificando puntos estratégicos y muy sensibles de la defensa israelí. Israel está demostrando tener una serie de ineficiencias y realmente lo que demuestra esta situación es la vulnerabilidad que en este momento padece Israel, con la gran posibilidad tanto de drones de Hezbollah como drones de los combatientes hutíes de Ansarullah de poder llegar a puntos que son estratégicos. El vuelo de este dron en particular, que tiene una capacidad de vuelo de más de aproximadamente unos 2.000 kilómetros, realmente tuvo una precisión certera a la hora de incluso llegar muy cerca del consulado norteamericano, lo cual no es coincidencia. Y esto demuestra, como muy bien ha dicho las autoridades hutíes, que en este momento la ciudad de Tel Aviv no es una ciudad segura para los ataques de la milicia de Ansarullah. Por lo tanto, en este momento, francamente, la vulnerabilidad que está demostrando la fuerza de seguridad a la hora de identificar
proyectiles o drones no tripulados es muy, muy preocupante para Israel en este momento. Ahora, en este mismo contexto, ¿en qué situación queda Tel Aviv actualmente y cuáles son las presiones que carga hoy día Benjamin Netanyahu con todo esto? Porque obviamente se le sigue pidiendo resultados, no se han conseguido ninguno de los objetivos que planteó en su momento, pero sigue con su postura firme de no bajar la guardia y seguir atacando la Franja de Gaza. Pues lo que está demostrando esta situación, como he dicho antes, es la vulnerabilidad en materia de defensa israelí y que definitivamente la ciudad que está más protegida en el Estado sionista es en este momento un objetivo claro para las fuerzas del eje de la resistencia. Benjamín Netanyahu prosigue y está a punto de manera inminente de declarar también la guerra al sur del Líbano. Pero lo que está demostrando, como digo, es una debilidad extrema, dado que en el 10º mes de conflicto, de genocidio israelí sobre la Franja de Gaza, no ha conseguido ninguno de sus objetivos. Uno era exterminar a Hamas y no lo ha conseguido. Se está demostrando sobre el terreno la cantidad de bajas israelíes en este momento y la liberación de los prisioneros israelíes en manos de la resistencia palestina, que han logrado más muertes de israelíes en las fuerzas sionistas de los que han podido liberar. Por lo tanto, el hecho de que quieran intentar incluso llegar a un acuerdo con un cese al fuego donde se les permita todavía seguir atacando a Hamas, lo que va a demostrar es que van a terminar asesinando a todos los ciudadanos israelíes que están en este momento presos en la Franja de Gaza y Hamas va a seguir manteniendo unas capacidades muy importantes de defensa y de ataque contra el régimen sionista. Bien, Alberto García Watson, como siempre. Te agradecemos en nombre de todo el equipo por la conexión y obviamente tu análisis. Hasta la próxima. Ah, ok. Ya se me escucha. Estaba diciendo que, bueno, a ver si esperemos que Netanyahu sea lo suficientemente estúpido de meterse en una guerra a dos frentes, ¿no? Igual que hicieron Hitler y Napoleón. Entonces, bueno, si ya con Hamas llevan ahí 9 meses empantanados y todavía no los han derrotado ni han liberado a los rehenes, imaginaos con Hezbollah, que están mucho mejor armados y mucho mejor entrenados. O sea, buena suerte. Además, pues ya incluso dentro de Israel
mucha gente ya está viendo que esto es un puto timo y ahora quiere, bueno, parece que las cosas van mal en Gaza. Gaza se está convirtiendo en un Vietnam israelí y ahora quiere meter en el ejército a los ultraortodoxos, ¿no? Gente que pues normalmente se dedican a estudiar el Torá, el Talmud y todas estas mierdas, ¿no? Que bueno, naturalmente no quieren ir a la guerra porque a nadie le gusta morir, o sea, no seamos lógicos. Entonces, bueno, con cada vez también más manifestaciones de gente que no quiere ir a la guerra, que quiere que se acabe la guerra y todo el rollo, pues hay mucha gente que, claro, mucha gente fueron a Israel desde, pues yo qué sé, desde Estados Unidos, desde Argentina, desde Rusia, pero muchos de ellos todavía tienen el pasaporte del país donde vinieron. Entonces, ¿qué pasa? Muchos agarran y se piran porque dicen, bueno, si me quedo aquí me van a llamar al ejército y toda esta puta mierda. Y yo no tengo ganas de morir, ¿no? Entonces, bueno, Israel está perdiendo población. Y además, pues ahora está amenazada desde el norte, desde el sur, o sea, los iraquíes están lanzando misiles, los hutíes están lanzando misiles, Hezbollah está lanzando misiles, Hamas está lanzando misiles. Aquí que no vuelvan. Mira, yo estaría de acuerdo con una cosa, decir, mira, vamos a hacer una cosa. Todos los árabes, todos los palestinos de Gaza y Cisjordania, más los árabes de Israel, los vamos a agarrar y los vamos a acoger en Europa y en Estados Unidos, pero con una condición. Todos los judíos de todos los países del mundo tienen que ir a Israel y quedarse en Israel. De ahí ya no salir. Nada de no, me voy ahí por un viaje, nada. Te quedas en Israel. Entonces sí, o sea, si se quedaran ahí, no salieran de ahí, estupendo. Pero bueno, esto no se arreglará porque en Estados Unidos
¿Quién controla a los dos hijos de puta que se presentan a las elecciones en Estados Unidos? Los americanos escandalizados mientras ambos candidatos presidenciales declaran lealtad a los gángsteres judíos y a sus crímenes de guerra. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, declaró que él es un sionista en una entrevista el lunes, mientras las encuestas dejan ver que hay una gran preferencia por Donald Trump entre los criminales judíos israelíes. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y su secretario de Estado, Anthony J. Blinken, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, reiteró su identificación como un sionista en una entrevista emitida el 15 de junio. Esto en una campaña presidencial en Estados Unidos en que ambos candidatos han competido para expresar su lealtad a Israel. Cuando el periodista Speedy Morman preguntó a Biden el lunes si él es un sionista, Biden confidentemente dijo: sí. No tienes que ser judío para ser sionista. Y un sionista es sobre si Israel es un lugar judío, es un lugar